Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar, algo que muchos de ustedes nos han pedido y que creemos que les va a intrigar muchísimo. Vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem y Hande, dos personas que a pesar de haber seguido adelante, parece que aún tienen un pie en el pasado. Sí amigos, vamos a desvelar el secreto, Kerem y Hande aún piensan en sus ex. Prepárense porque vamos a analizar las señales, las indirectas y las posibles realidades detrás de esta intrigante pregunta. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y su apoyo es fundamental para nosotros. Bueno, ¿por dónde empezamos con esto de Kerem y Hande? Imagínense la escena. Una pareja que parece sólida, feliz, construyendo un futuro juntos, pero a veces, en las conversaciones, en las miradas, en pequeños detalles, surge la sombra de relaciones pasadas. Y hoy, vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre si estas sombras son solo fantasmas del ayer o si realmente están afectando su presente. No se trata de juzgar, sino de entender, de observar y quizás, de reflexionar sobre cómo las relaciones pasadas pueden influir en las presentes. Vamos a desglosar esto con calma, analizando cada ángulo. Primero hablemos de Kerem. Se nos presenta como un tipo que parece haber superado su antigua relación. Ha conocido a Hande y la dinámica entre ellos es palpable, se les ve bien, se les ve disfrutando. Sin embargo, de vez en cuando surgen comentarios o referencias que nos hacen preguntarnos. ¿Son simplemente recuerdos nostálgicos, o hay algo más profundo? A veces, cuando alguien ha vivido una historia importante, es natural que ciertas cosas le recuerden a esa persona. El truco está en si esos recuerdos se quedan ahí, en el pasado, o si interfieren en la construcción de lo nuevo. Quizás Kerem, sin darse cuenta, compara situaciones, o tal vez, ante ciertos desafíos, su mente recurre a experiencias pasadas. Y esto no lo convierte en una mala persona, todos tenemos un historial. La pregunta es si ese historial se está volviendo una carga para su relación actual. A veces la forma en que hablamos de nuestros ex, la frecuencia, el tono, pueden decirnos mucho. Si son menciones casuales, como en mi relación anterior hacíamos esto de otra manera, podría ser inocuo. Pero si son comparaciones constantes, si hay una idealización del pasado, ahí es donde podríamos empezar a preocuparnos. Y ojo, esto no es solo cosa de hombres, ¿verdad? Las mujeres también guardamos recuerdos, a veces más profundos de lo que parece. Y ahora pasemos a Hande. Ella, al igual que Kerem, parece estar invirtiendo en su relación actual. Sin embargo, hay quienes notan ciertos patrones en su comportamiento. Quizás ella también tiene un ex al que no puede olvidar del todo. A veces, una persona puede seguir pensando en un ex por diversas razones. Puede ser que la relación terminara de forma abrupta, o que haya sentimientos inconclusos, o simplemente que la otra persona representara una etapa muy importante de su vida y sea difícil desprenderse por completo. Hande, como cualquier persona, tiene su historia personal, sus experiencias que la han formado. Y si en algún momento esa historia incluye a un ex que aún ocupa un espacio en su mente, esto podría manifestarse de maneras sutiles. Tal vez en la forma en que reacciona ante ciertas situaciones, en sus inseguridades, o incluso en su manera de comunicarse. Es un poco como si tuvieras una vieja foto en la mesita de noche. No necesariamente significa que no ames a la persona que duerme a tu lado, pero esa foto está ahí. ¿Y por qué está ahí? Esa es la pregunta. Ahora, ¿cómo podemos saber si realmente están pensando en sus ex? No tenemos una bola de cristal, claro, pero podemos observar ciertas pistas. Por ejemplo, si uno de ellos habla constantemente de su ex en términos positivos, idealizándolo, o si se compara con las relaciones que tuvo anteriormente de forma desfavorable a la actual. Otro indicador podría ser si muestran una reticencia a comprometerse plenamente, o si evitan hablar del futuro a largo plazo con su pareja actual, como si estuvieran esperando algo o a alguien más. También a veces la presencia de objetos o recuerdos de relaciones pasadas puede ser un indicio, aunque esto es más una cuestión de cómo se gestionan esos recuerdos que de la presencia en sí. Lo importante aquí es la intencionalidad y el impacto. ¿El recuerdo del ex interfiere en la dinámica actual? ¿Causa conflictos? ¿Genera desconfianza? Un aspecto crucial a considerar es la diferencia entre recordar el pasado y vivir en él. Todos tenemos un pasado.
Nuestras experiencias pasadas, buenas y malas, nos moldean. Recordar una relación anterior, quizás con cariño o incluso con aprendizaje, es normal y saludable. El problema surge cuando ese recuerdo se convierte en una comparación constante, en una excusa para no avanzar, o en un refugio emocional. Si queremos ande cada vez que surge un desacuerdo, piensan, mi ex nunca haría esto, o con mi ex éramos más felices haciendo esto otro, entonces sí, hay un problema. Si por otro lado, recuerdan experiencias pasadas para aprender, para crecer, para entender mejor lo que quieren y lo que no quieren en una relación, entonces es algo positivo. Vamos a poner algunos ejemplos hipotéticos para que se entienda mejor. Imaginen que Kerem está planeando un viaje con Ande. Si él constantemente dice a mi ex le encantaba este tipo de viaje, o sugiere destinos que sabe que a su ex le gustaban, aunque no sean la primera opción de Ande, podría ser una señal de que aún tiene presente a su ex en sus decisiones. O si Ande al ver una película romántica, comenta esta escena me recuerda a cuando mi ex y yo hacíamos algo parecido, y lo dice con esa melancolía que delata un pensamiento recurrente. Esos son los pequeños detalles que pueden levantar sospechas. Sin embargo, también es importante no caer en la paranoia. A veces las personas simplemente tienen recuerdos y es natural mencionarlos en el curso de una conversación. La clave está en la frecuencia y en la carga emocional que esos recuerdos llevan consigo. Si un comentario sobre un ex es una anécdota aislada, probablemente no sea nada. Pero si se repite una y otra vez, o si viene acompañado de un suspiro profundo y una mirada perdida, entonces sí, merece nuestra atención. El secreto revelado, como dice el título, es que a veces las cosas no son tan sencillas como parecen. Y es posible que tanto Kerem como Ande en su fuero interno, todavía tengan una conexión con sus relaciones pasadas. Esto no significa que su relación actual esté condenada al fracaso. De hecho, reconocerlo es el primer paso para poder abordarlo. Si ambos son conscientes de que hay ciertos fantasmas del pasado rondando, pueden trabajar juntos para asegurarse de que no afecten su presente y su futuro. La comunicación abierta es fundamental aquí. Si uno sospecha que el otro está todavía atado al pasado, lo más saludable es hablarlo con calma y respeto. ¿Y cómo se aborda esto en una relación? Si Kerem o Ande sienten que su pareja está demasiado enganchada a su ex, lo primero es expresar sus sentimientos sin culpar. Me siento un poco inseguro /diagonal a cuando hablas tanto de tu ex, o a veces siento que hay algo del pasado que no hemos dejado atrás. Luego se trata de escuchar, de entender las razones. Quizás haya asuntos pendientes o tal vez, como mencionamos antes, sea simplemente una forma de procesar el pasado. La clave es que ambos miembros de la pareja estén en la misma página, que trabajen juntos para crear un presente sólido y un futuro prometedor, donde los recuerdos del pasado sirvan como lecciones aprendidas, no como anclas. En definitiva, el tema de si Kerem y Ande aún piensan en sus ex es complejo. No hay una respuesta única y definitiva. Lo que sí podemos inferir es que, como en muchas relaciones, las influencias del pasado siempre están presentes en alguna medida. La forma en que esas influencias se gestionan, la comunicación y la voluntad de ambos para construir un presente y un futuro juntos, son los factores determinantes. No se trata de borrar el pasado, sino de integrar las lecciones aprendidas y seguir adelante con una perspectiva clara y un compromiso renovado. Así que, para resumir, hemos explorado la posibilidad de que Kerem y Ande aún tengan pensamientos sobre sus relaciones pasadas. Hemos analizado las posibles señales, desde comentarios casuales hasta patrones de comportamiento más profundos. Hemos destacado la importancia de diferenciar entre recordar el pasado y vivir en él, y hemos enfatizado que la comunicación abierta es la clave para abordar cualquier inquietud en una relación. Al final del día, el secreto revelado no es una sentencia, sino una invitación a la reflexión y a la acción, tanto para ellos como para nosotros como observadores de estas dinámicas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que haya sido de su interés y que les haya dado algunas ideas para reflexionar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Ande todavía piensan en sus ex? ¿Han vivido ustedes situaciones similares? Dejen sus comentarios abajo, sus experiencias y opiniones son muy valiosas para nosotros y para toda la comunidad. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos para que la conversación continúe, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta pronto.